No quiere por este lado. Déjenme lo abro acá. Voy a abrir una pizarra para empezar a dar la explicación de lo que vamos viendo el día de hoy. Hoy iniciamos con la explicación de lo concerniente a la unidad número 2. Ok. Ok, ahora sí. Negro. Muy bien, ahora sí, déjenme les comparto la pantalla. Muy bien, ¿ya tienen visible la pizarra? Sí, profe. Ok, bueno, entonces, bueno, ahí se los mando ahorita. Esto es unidad. Ok. Ahorita al terminar la clase, estas pantallas que voy a ir escribiendo directamente como si fuera el pizarrón, se los mando por WhatsApp como documento PDF para que lo tengan. Claro que pues también el video, como ya saben. Bueno, vamos a continuar entonces la unidad 2 respecto allá directamente el trabajo con lo que es investigación cuantitativa, la cuestión de los cuestionarios, las variables, el desarrollo de instrumentos, toda esta parte, ¿no? Entonces vamos a irnos por lo más básico, que es el asunto de las variables. ¿Alguien sabe qué es una variable? ¿Quién sabe qué es una variable? ¿O qué idea tienen acerca de lo que es una variable? Yo lo he escuchado en matemáticas, profe. A ver, ¿qué idea tienes sobre variable? Pues yo lo escuchaba, sabía que era como que un símbolo representativo de algo. Yo digo que puede ser, por ejemplo, la raíz cuadrada tiene su símbolo o el signo más tiene su símbolo. No sé, así yo lo Ok, entiendo. ok, bueno, más o menos, por ahí, va por ahí. Fíjense bien, una variable es un atributo. Las variables son atributos de las cosas. De las cosas materiales, de las cosas inmateriales, de lo social, del comportamiento, de la familia. Son atributos acerca de algo. Atributos de las cosas, es la definición más simple, ¿no?
qué se llama variable? Porque puede variar y esto se debe de notar. Ajá. Por ejemplo, si a ustedes les preguntan acerca de la opinión que tienen, digamos, sobre el gobierno municipal, si limpia o no limpia las calles, ajá, y les preguntan directamente, ¿tú consideras que, cómo consideras que es la limpieza del espacio público en el municipio? Y que en opciones les pongan, es muy limpio, es poco limpio, es nada limpio. Ajá. Entonces, cada una de estas opciones de respuesta es una variación posible de esa misma variable llamada estado de la limpieza de los espacios públicos en el municipio. Algo más sencillo. El sexo de las personas puede variar entre hombre y mujer. Si preguntamos por las preferencias sexuales, ahí hay más variación todavía, ¿verdad? Están homosexuales, transgénero, heterosexuales, lesbianas, hay varias, ahora sí que valga la redundancia, es que estaba tratando de que no se repitiera, ¿verdad? Pero varias variaciones de la variable llamada preferencia sexual. Entonces, es un atributo, son atributos de las cosas que observamos. ¿Ah? Y tienen que ser perfectamente claras esas variaciones. Una variación entre otra variación. Las opciones de respuesta de una pregunta son las variaciones de la variable a la que hace referencia la pregunta que se está haciendo. Ajá. Entonces, esas variaciones o esas que las conocemos más comúnmente como opciones de respuesta en un cuestionario son variables que se pueden medir o contar. Esto es lo que acota lo que es una variable. La variable estado civil, que actualmente ya no se usa tanto estado civil, más bien se llama, en el Censo de Población y Vivienda, se le conoce como estado conyugal. Y ahí ya se meten todas las variaciones, ¿no? Casado, soltero, viudo, divorciado, divorciada. Entonces, esas son las variaciones que tiene esa cosa llamada estado conyugal. La alusión que hace su compañero Luis respecto a la cuestión de la matemática se refiere justamente a variables que se miden o que se utiliza la cuenta de esto. ¿Cuándo es la cuenta? Por ejemplo, aquí entramos a lo que son los tipos de variables, ¿verdad? Unas son las variaciones, que puede tener una variable, por eso se llama variable, y otras son los tipos de variables, ¿no? Entonces, las variables se clasifican de muchas maneras. Entonces, para irnos poco a poco, aquí queda clara esta definición básica de variable. Respondan, por favor, si entendieron. Sí, profe. ¿Sí? ¿Los Sí. demás? Sí, profe. Ok, bueno. Sí, profe. Muy bien. Entonces, las variables son atributos de las cosas que se pueden medir o contar. Esa es una definición básica. Por supuesto, vamos a ver las definiciones que manejan los autores, pero este es el punto de partida de lo que es una variable. En matemáticas hay variables y hay constantes. Aquí no vamos a utilizar los valores de las constantes porque estamos hablando de investigación social.
Entonces, no entran mucho la cuestión de las constantes, a menos de que estemos en una investigación que utilice mucha matemática. Y hasta aquí no vamos a entrarle a ese tipo de estudios. Ajá. Tendría que ser un tipo de estudio como de tipo econométrico o en el que se utilice estadística avanzada, en la que sí se utilizan constantes, medidas constantes. ¿Qué es una constante? Pues la más conocida es el valor de pi. ¿Alguien se acuerda de sus clases de secundaria o de prepa? ¿Cuánto vale pi? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? 3.1416. Esa es la abreviación del valor de pi, ¿no? Que hasta ahorita creo que dicen que tiene millones de decimales. Pero bueno, esa es la abreviación, 3.1416. Esa es una constante. ¿Por qué? Porque nunca cambia. Uh-huh. Cuando se utiliza, si hacen un poquito de memoria, aunque no les haya ido muy bien en matemáticas, en geometría básicamente, recordarán que todo aquello que tiene que ver con círculos, con óvalos, con circunferencias, pues se utiliza el valor de pi para calcular radios, para calcular diámetros. Ajá. Entonces, ese valor nunca cambia. Nunca cambia. Por eso se llama constante. Todos los demás valores, por ejemplo, la longitud del lado de un triángulo o la edad que puede tener una persona o la estatura que puede tener una persona o la opinión que puede tener respecto a algo, todo eso puede cambiar. Uh-huh. Una cosa muy diferente es que, por ejemplo, de 100 personas, casualmente las 100 personas opinen lo mismo, eso no vuelve a esta variable una constante. O sea, simplemente esa percepción se comparte por el total de esas personas a las que se les preguntó. Ajá. Pero como sabemos que el valor puede cambiar, entonces se llama variable. Ahora sí, los tipos de variables lo escribo bien porque me fui mal aquí. Los tipos de variables primero los tenemos por el carácter. Que se escribe. Ajá. Esto quiere decir que tenemos dos tipos de variables. Variables numéricas y variables de texto. También se les llama carácter y también se les llama de cadena de caracteres. Ajá. En inglés, si manipulan algún programa, muchas veces les aparece así como string o character. En realidad, en la pronunciación inglesa, character pues, se pronuncia igual que en el español, carácter. Ok. Esta es una clasificación básica. Otra clasificación es por tipo general de medición. El tipo general de medición es que hay variables cuantitativas y hay variables cualitativas. No se confunda variables cualitativas con la información que se trabaja en la investigación cualitativa. En la investigación cualitativa se trabaja con categorías. Esa es la distinción. Ajá. Acá se trabaja con variables cualitativas. Lo cuantitativo hace alusión a que
se trabaja con números que representan valores, valga la redundancia, numéricos. Se trabaja con números que representan valores numéricos. ¿Cuáles son esos? Pues, por ejemplo, cuando preguntamos, en una escala del 1 al 5, ¿cómo calificas en general la seguridad en tu colonia? Ajá. Y ustedes le ponen el valor que consideren del 1 al 5, ¿verdad? Entonces, esa es una variable cuantitativa. El número que ustedes pongan ahí representa un valor mayor o menor, según lo que represente y que debe quedar bien claro en la pregunta. Otra variable cuantitativa es cuando se les pregunta directamente algo, ¿no? ¿Cuánto ganas al mes? O incluso cuando se pregunta, dentro de estos niveles de ingreso, ¿en cuál te ubicas tú? Ahí ya no tengo yo que dar mi cantidad exacta de lo que gano al mes, ¿verdad? Igual, no, pues hay una de 1,000 a 5,000, otra de 5,001 a 10,000, y ya yo respondo, ¿verdad? Según ahí, ajá, esa es una variable cuantitativa también. Cuando se pregunta si estamos de acuerdo o en desacuerdo con algo, o si hay mayor o menor frecuencia de algo, o sea, la opinión que tengamos sobre eso, esa también es una variable de tipo cuantitativo. Ajá. ¿Por qué? Porque aunque tenga un enunciado ahí que diga en desacuerdo, en acuerdo completo, cada una de esas opciones de respuesta tienen un número. Y están ordenadas. Ajá. Entonces, esa es una variable cuantitativa. Hay otro nivel, ahorita lo vamos a ver, es el tipo de variable por nivel de medición, que es parecido a esta clasificación en variables cuantitativas y cualitativas, pero de una manera más específica. Ahorita van a ver por qué. Ahora, las variables cualitativas, perdón. A ver, estoy acá. Las variables cualitativas se representan con letras, palabras o números. Normalmente son nombres, cosas, gustos o preferencias. ¿Cómo es esto? En un lugar de un cuestionario donde se pregunte, por ejemplo, el género, ustedes responden hombre o mujer, responden masculino o femenino. Al momento que ustedes procesan esta información, por ejemplo, si lo hacen de una manera sencilla en Excel, ustedes hacen, por ejemplo, 20 encuestas, ¿verdad? Y van a vaciar los datos al Excel. Entonces, ustedes tienen varias opciones para capturar estas variables. Ajá. O ponen la palabra completa hombre y la palabra completa mujer, dependiendo del caso. Ajá. O ponen la pura inicial H o M, o le asignan un número también, un 1 o un 2. Pero cuando asignamos números, aquí no estamos hablando de que el número va a representar el valor de ese número, sino que más bien representa la etiqueta. Ajá. Entonces aquí, los números representan
etiquetas del atributo. Ajá. La variable género. Hombres 1, mujeres 2. Ajá. Eso facilita mucho la captura. Se recomienda mucho que cuando vaciemos cuestionarios en una base de datos, lo hagamos mediante este tipo de estrategia de, aunque tengamos etiquetas en las opciones de respuesta, asignarle siempre números a estas opciones de respuesta. Porque eso nos facilita la captura y evitar errores. Cuando procesamos la información, este es un tema de más adelante, pero no le hace. Cuando procesamos información, si yo escribo hombre, la palabra hombre o la palabra mujer, tengo que cuidar de siempre escribirla de la misma manera. Si en algún momento olvido ponerle la H o escribo la H con mayúscula, es decir, cualquier cambio que haga entre una palabra hombre y otra palabra hombre, aunque significan lo mismo, el programa en el que estoy procesando la información me lo va a interpretar como dos etiquetas diferentes. Entonces, ese ya es un error que voy a tener que irme a corregir y eso pues obviamente me hace perder tiempo. Entonces, se recomienda que se utilicen números. Ajá. También se pueden utilizar letras, ajá, aunque es, a mi juicio, más cómodo trabajar con números. Pero si en lugar de poner hombre quieres poner H y en lugar de mujer quieres poner M, pues también es correcto. Ajá. Pero siempre va a tener que ser o puras H mayúsculas o puras H minúsculas. Puras M mayúsculas o puras M minúsculas. Ajá. Chéquenlo, por ejemplo, cuando ustedes hacen, a lo mejor ya les ha tocado hacer algún formulario de Google. Cuando ustedes descargan sus datos, fíjense cómo se capturan, cómo les dan los datos. Ajá. De esta manera, ustedes pueden ir identificando la manera en la que se establecen estas etiquetas. Entonces, una variable cualitativa es aquella en la que las opciones de respuesta son meramente etiquetas. Ajá. En las variables cuantitativas estamos hablando de mediciones o percepciones de lo que debe ser una medición de algo. Ajá. Cuando a mí me preguntan mi edad o mi estatura o mi peso directamente, me están preguntando directamente la medida. Si me preguntan mi grado de acuerdo o de desacuerdo respecto a algo, ahí me están preguntando que yo califique o que yo mida cómo veo esa situación de la vida en una escala de 1 al 5 o del 1 al 10, ¿no? Según como me lo estén preguntando. Entonces, es una medida también. Cuando hablamos de las variables cualitativas, estamos hablando de conteos. En 25 cuestionarios que aplique de algo, voy a contar cuántos hombres me respondieron y cuántas mujeres me respondieron. Y es lo mismo con todas las demás etiquetas. Por supuesto, en una pregunta de opción múltiple, cabe la posibilidad de que esa variable sea tanto cuantitativa como cualitativa. ¿Por qué? Porque si me preguntan, ¿en qué grado de acuerdo opinas que se encuentra la situación de discriminación por género en tu escuela? Y las opciones de respuesta son muy de acuerdo, en desacuerdo, completo desacuerdo. Ajá. Cada una de esas 4 respuestas es una medida, ¿verdad? Representa algo. ¿Cuál sería la medida más favorable? ¿Verdad? Ya cuando lleguemos a la parte de hacer cuestionarios, vamos a ver esto con más amplitud. La medida más favorable sería el completo desacuerdo. Ajá. ¿Por qué? Porque estoy preguntando qué tanta discriminación por género creo que hay. O sea, ¿y qué es lo deseable? Pues que no la hubiera. Entonces, si opino que estoy en completo desacuerdo con que haya discriminación por género en mi escuela, esa es la opción más deseable. Y como son 4 opciones de respuesta, pues lo más lógico ahí es que sea 4. El desacuerdo sería 3, el acuerdo sería 2,
y él en completo acuerdo sería 1, ¿verdad? Sería lo más terrible, lo menos favorable, por eso le asignamos el 1. Entonces, en ese sentido, asignado así, jerarquizadas así las respuestas, son medidas. Ajá, es una medición que la persona que opina está asignándole a eso que le están preguntando. Pero, al mismo tiempo, como son opciones de respuesta, también puedo sacar una gráfica de frecuencias. ¿Cuántos dijeron que están en completo acuerdo? ¿Y cuántos están en completo desacuerdo? ¿Cuántos de acuerdo y cuántos en desacuerdo? Y puedo hacer una grafiquita de barras. Esos son conteos. Ajá. Entonces, en ese tipo de preguntas, estamos hablando de variables tanto cuantitativas como cualitativas. Esta es una clasificación, digamos, básica, sencilla, pero para que esto que acabo de explicar quede todavía más claro, hay otra forma de clasificar a las variables, que es por nivel de medición. Ajá. Entonces, en primer lugar, tenemos el nivel de escala. Aquí en el nivel de escala es la medida exacta que pregunto o que puedo preguntar directamente a la persona. Ajá. Estamos hablando de edad, número de hijos en la vivienda, estaturas, pesos, distancias, latidos del corazón, cosas de las que preguntamos exactamente las cantidades. No son cantidades que asignan las personas a través de una etiqueta como el desacuerdo, el completo desacuerdo, frecuentemente, muy frecuentemente. Ajá. Para eso está el siguiente nivel de medición, que es el nivel ordinal. El nivel ordinal contiene este tipo de variables que son tanto cuantitativas como cualitativas. Es decir, que al tiempo que está preguntando por una medida, por ejemplo, entre grados de acuerdo o grados de desacuerdo, o medir qué tan bien o qué tan mal en una escala de 1 al 10 considera la discriminación en la escuela, o qué tan bien o qué tan mal considera que es la sana convivencia en su hogar. Ajá. Esa es una medida y también es un conteo, porque es una cantidad limitada de opciones de respuesta. Entonces, el nivel ordinal contiene variables cuantitativas como cualitativas. Al mismo tiempo, o sea, se pueden hacer las dos cosas, tanto la medida como el conteo. Lo voy a poner aquí entre paréntesis. Ajá. Y por último, tenemos el nivel más básico, más sencillo, el nivel más, digamos, es una medición más burda de las cosas. Ajá. Que es el nivel nominal. Nivel nominal quiere decir que es un nivel en el que nada más se nombran las cosas. Ajá. Por ejemplo, hombre o mujer, o soltero casado, o católico o ateo, o
cualquiera otras preguntas en las que asignemos etiquetas. Ajá. Por ejemplo, sabor de refresco favorito. Ajá. Supongamos que es una pregunta en las que nos cuestionan sobre esto, quieren saber esto, cuál es nuestro sabor de refresco favorito. Entonces habrá una lista tal vez ahí, ¿no? En la pregunta, Coca, Sprite, los refrescos de sabor, Fresca, Fanta, y nosotros elegiremos uno. El que haya opciones de respuesta no quiere decir que haya una medición, o sea, no es mejor que elijan Coca, que elijan Fanta. Ya estamos preguntando por una etiqueta, por el atributo nombre de esta variable, de la variable sabor del refresco. Ajá. Estamos haciendo alusión nada más al puro nombre, por eso es nivel de medición nominal. Ajá. Esa es la diferencia. Hay otras preguntas de nivel nominal que son muy utilizadas, que son las de sí y las de no. Se responde con sí o no. Aquí hay una característica importante con este tipo de preguntas. Ajá. Se les llama dicotómicas porque tienen nada más estas dos opciones de respuesta. Ajá. Y es que con los conteos de variables dicotómicas se pueden construir variables cuantitativas de nivel de escala. ¿Cómo es esto? Imagínense que trabajan ustedes en un centro de migrantes. Ajá. De migrantes que ya vienen de regreso de Estados Unidos. Entonces, ustedes les aplican digamos, unas 15, 20 preguntas en las que responden sí o no y en las que tratan sobre el tema de la discriminación. ¿Qué tanto los discriminaron allá en Estados Unidos? Y en esas 15, 20 preguntas, ustedes insertan situaciones en las que la persona tiene que responder sí y no, en donde cuando dicen que sí, están diciendo que sí existió la situación y en conjunto las 15 o 20 preguntas darían una medida de discriminación en conjunto. Si estoy agarrando 15 preguntas que me responden con sí o no, y digo que el sí es la presencia de una situación de discriminación, eso quiere decir que a la hora de asignarles, a la hora que capture esos datos, a los no les voy a poner un 0 y a los sí les voy a poner un 1. Entonces, al final, en cada caso, sumo todos los unos que tuve, ¿verdad? Y si de 15 tengo, por ejemplo, 10, o sea, me da una suma de 10 en un caso, diríamos, por ejemplo, que hay un nivel alto de discriminación. Ajá. Esto, obviamente, es posible basándonos en alguna teoría que hable al respecto, ¿no? De esas 15 preguntas, por ejemplo. Ajá. Podemos construir medidas, ajá, con preguntas de sí y de no. Este tipo de preguntas tienen otras funciones también. Por ejemplo, la función creo que se los comenté en la clase anterior, la función de filtrar los datos a la hora de estar aplicando el cuestionario. Si en esta sección voy a preguntar acerca de cuestiones de recreación y en un momento dado la persona me responde al principio que no realizan en su casa actividades de recreación, pues ahí le voy a poner un no y ya las 4 o 5 preguntas que seguían sobre el mismo tema, pues ya no se las voy a realizar. Ajá. Y ahí, bueno, ya veremos cuando veamos los instrumentos qué es lo que se hace en esos casos. Entonces, hay muchos otros sistemas
para clasificar variables. Ajá. Estos son, digamos, los más elementales. ¿Sí se alcanza a visualizar aquí abajo? Sí, ¿verdad? Aquí donde está el cursor. ¿Sí se ve completa la diapositiva de la pizarra? Respondan, por favor. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, ninguna. ¿No? Ok. Ok. Vamos a dejar aquí el ejercicio de la clase y voy a encargarles una pequeña tarea que más que subir la plataforma es un ejercicio para que vayamos afianzando esta cuestión de los niveles de medición. Va a ser nada más un ejercicio, lo vamos a revisar el próximo lunes para ir afianzando esto y después, pues este ejercicio nos va a servir para poder desarrollar lo referente a los instrumentos de medición. Entonces, la actividad. Si son muy grandes esto, ¿por qué? A ver, ¿qué pasó aquí? Ah, ya sé qué pasó. Voy a agregar otro. Ese sí es un grandote. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Es que le planeé el que no era. Le di al de abajo y le di el de abajo. Ok. Actividad. Conforme a la clasificación por nivel de medición, coma, elabora 5 preguntas que se respondan con un nivel de escala, 5 preguntas con nivel ordinal y 5 preguntas con nivel nominal. Hacen este ejercicio y lo tienen ahí listo para compartirlo la próxima sesión. ¿Dudas? Ahorita mismo, ¿no? ¿Estamos bien? Bueno, ahorita mismo voy a mandarles el PDF de estas dos pantallas para que tengan ahí, recuerden ahí esta parte del apunte del nivel nominal y el nivel ordinal. La próxima sesión vamos a seguir hablando de variables, afianzando esta parte, porque esta parte es el insumo. Las variables son el insumo de la investigación cuantitativa y tenemos que tener claros estos conceptos básicos, ¿verdad? Cómo se pueden clasificar y sobre todo cómo los voy a manejar. Si estoy diciendo que la investigación cuantitativa depende de las variables que son atributos que se miden o cuentan para poder hablar de lo que quiero investigar, pues entonces estos conceptos deben de quedar bien claros. Ajá. Para poder pasar a lo siguiente, que ya es una cuestión más de tipo técnico, ¿no? Que es elaborar cuestionarios,
capturar datos y procesar la información para desarrollar informes de investigación. Entonces, si no hay dudas, aquí dejamos la sesión y ahorita les paso este PDF. Profe, ¿va a ser con el formulario de Google? ¿Mande? ¿Va a ser con el formulario de Google? No, háganlo directamente en Word, o si quieren en el cuaderno y comparten una imagen de lo que escriban en el cuaderno. Que creo que lo más fácil es hacerlo en el Word, ¿no? Sí, gracias, profe. No, ahorita Profe, ¿va a subir olvídense. el video? Sí, claro. Sí, nada más que me llegue lo subo. Ok, gracias. Sale. Ok. ¿Alguna pregunta más? Profe, Dígame. una compañera, Alejandra Campos, Ajá. comentó que no pudo entrar por el internet, que le estuvo Ok. fallando y la sacaba. Ok. Ahorita tomo nota de esa parte. Bueno, pues entonces, nos vemos el próximo lunes, chicas, chicos. Muy bien, muchas gracias, profe. Que tenga bonito fin de semana. Igual, Gracias, profe. Hasta luego. cuídense, Gracias, bye bye. profe. Igualmente, cuídese mucho.